Bueno, pues vamos a abrir hoy nuestras Biblias por el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Vamos a estar meditando en esta porción de las Escrituras. Mateo, capítulo 16, vamos a estar leyendo del versículo 13 en adelante, del versículo 13 al 28. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oramos y ponemos esta palabra delante de Él. Señor, ayúdame a compartir tu palabra. Señor, ayúdame a predicarla fielmente, Señor. Lléname de tu espíritu, Señor, y pon tu palabra en mi boca, Señor. Gracias por traernos a este lugar. Gracias porque tú quieres darte a conocer a nuestras vidas, Señor. Tú quieres darte a conocer a nosotros, Señor. Tú eres tan bondadoso, tan bueno, Señor, y tú no nos dejas, Señor. Queremos, como tu iglesia, como discípulos tuyos, Señor, conocerte mejor quién eres, Señor. Conocer mejor qué es lo que tú ya has hecho a nuestro favor y seguirte mejor, Señor, como verdaderos discípulos, Señor. Así que ponemos esta palabra delante de ti, que tú seas glorificado. Señor, ministra nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Me gustaría empezar este mensaje haciéndote una pregunta bien directa, ¿no? Pero que yo creo que nos puede ayudar a introducir el tema de la predicación de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿quién es Jesús para ti? ¿Vale? Piénsalo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo responderías esa pregunta? ¿Qué puedes decir acerca de Él, acerca de su persona? Imagínate, por ejemplo, que en esta semana que está por delante, alguien a quien conoces y que te conoce, que sabe que eres cristiano, que te congregas en una iglesia evangélica, se acerca y bueno, tú no te lo esperas, pero de repente viene y te pregunta y te dice: dime quién es Jesús para ti, háblame de Él. ¿Cómo responderías? Es posible que si no te esperas la pregunta necesitas unos segundos para pensar la respuesta, e incluso es posible que si es alguien no creyente puedas luchar con temor de hombre, o puede ser que no. Pero, ¿qué respuesta se te viene a la mente? ¿Qué palabras están ahí que tú dirías en ese momento? Muy bien, pues esta pregunta fue precisamente a la que tuvieron que enfrentarse los discípulos en un momento de sus vidas, y con un detalle que no era nada secundario, ni mucho menos. Aquel que les estaba formulando la pregunta, que estaba esperando una respuesta, no era cualquiera. Era la persona más importante de todo el universo. Era el mismísimo Señor Jesús. Vamos a ir al texto, vamos a leer el contexto de esta pregunta
Pero aquí está el gran tema del mensaje. El gran tema del mensaje es ¿quién es Jesús para ti? Y vamos a ver que Jesús es alguien que quiere darse a conocer. Y darse a conocer a aquel que verdaderamente está interesado en seguirle. ¿Ok? Darse a conocer a aquel que verdaderamente quiere ser su discípulo. Versículo 13 dice, nos dice el texto que entonces Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo, acompañado con sus discípulos, y en un momento determinado Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Vale? ¿Quién dicen los hombres? La Nueva Traducción Viviente traduce ¿quién dice la gente? ¿No? ¿Quién dice la gente, la sociedad, las personas? ¿Qué opinión hay por ahí acerca de mí? ¿No? Y el Hijo del Hombre es un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo. Y para entender esta pregunta tenemos que ponerla en contexto. O sea, Jesús había empezado su ministerio público y era evidente que el mensaje de Jesús era un mensaje escandaloso para muchos. Su mensaje iba acompañado de señales, de milagros que eran muy visibles. Y lógicamente el nombre de Jesús estaba en boca cada vez de más personas, ¿no? No soy un usuario de las redes sociales, me podéis corregir si no es así, pero hay una palabrita que es trending topic, ¿no? Cuando hay un tema, ¿no? Del cual todo el mundo está hablando, todo el mundo está opinando. Bueno, pues en estos momentos Jesús era el trending topic de este momento en la antigua Palestina, ¿no? Y bueno, vamos a ver que por la respuesta de los discípulos no había un consenso absoluto, ¿no? Cada uno daba su opinión, decía. Bueno, los discípulos le dijeron que algunos relacionaban a Jesús con Juan el Bautista, ¿sabéis, no? Juan el Bautista había sido decapitado poco tiempo antes y pensaban que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista. Otros le relacionaban con algunos de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Algunos decían que era Elías, Jeremías o algunos de los profetas que habían venido en la historia de Israel y que habían resucitado, ¿no? Como Jesús. Es interesante, ¿no? Que relacionasen a Jesús con estos grandes hombres de Dios que habían sido usados a lo largo de la historia de Israel, pero sabemos que estas interpretaciones no eran acertadas. Pero yo me pregunto en este punto, es interesante que Jesús no les pregunta directamente a ellos qué es lo que ellos pensaban acerca de sí. La primera pregunta que les hace es, ¿qué piensa la gente de mí? O sea, ¿qué piensa la gente? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Y por qué Jesús les pregunta eso? ¿Acaso Jesús estaba preocupado de si sus discípulos estaban al tanto de lo que se estaba hablando? ¿Acaso Jesús estaba realmente preocupado y era una prioridad en su ministerio la opinión generalizada de las personas acerca de su persona, de la sociedad, de las multitudes? Yo creo que lo que quiere hacer Jesús es contrastar aquí la opinión general de la gente, ¿vale? Del mundo, de la sociedad, lo cual no era una prioridad en su ministerio, con la opinión de sus discípulos. Esa sí era una prioridad para Jesús. ¿Qué estaban pensando esos hombres que estaban caminando con él? Un día, otro día, escuchando sus enseñanzas, ¿qué pensaban ellos acerca de quién verdaderamente era él? Jesús para decirle, muy bien, hay opiniones de toda clase, unos piensan que soy Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas. Pero a mí me interesa, ¿qué estáis pensando vosotros que camináis conmigo? ¿Vosotros estáis entendiendo quién realmente soy yo? Hemos de recordar que en muchas ocasiones grandes multitudes de personas se acercaban a Jesús y Jesús tenía que salir de ahí porque la gente, bueno, venía con sus propios intereses, motivaciones, la inmensa mayoría muchas veces con motivaciones erróneas y torcidas. Y el Señor muchas veces tenía que alejarse para descansar, para buscar al Padre, para orar, para ministrar a su círculo más íntimo. Y hemos de entender que estos hombres que estaban caminando con el Señor no eran hombres cualquiera, no eran discípulos cualquiera, ¿no? O sea, ellos, iba a haber algunos cambios después, pero principalmente ellos iban a ser los testigos del ministerio de Jesús, de sus enseñanzas, de su mensaje, pero también de sus señales, de sus milagros, de su muerte, y principalmente iban a ser los testigos directos también de su resurrección, ¿no? Y ellos iban a conformar principalmente el grupo de los apóstoles. Pero más allá de eso, yo creo que Jesús tiene un corazón pastoral, o sea, Él quiere darse a conocer a aquellos que le siguen, a aquellos que desean caminar con Él, a aquellos que tienen un corazón verdaderamente humilde para decir, tú eres mi Señor, yo soy tu discípulo, yo quiero conocerte, yo quiero seguirte. Amén. Y yo creo que en este punto Jesús lo que quiere decir, yo quiero que vosotros conozcáis quién soy yo. ¿Quién soy yo? El Señor sabe que su misión no es salvar a toda la humanidad, ¿vale? Nunca lo ha sido, ¿no?
y no lo es. Él sabe que dentro de todos los hombres hay un grupo escogido que es la iglesia, ¿no? Hay escogidos, hay un pueblo que le va a seguir, ¿no? Y él sabe que él siempre iba a crear división entre los hombres, más o menos, pero siempre Jesús iba a ser causa de división. Su prioridad, por tanto, no es que todo el mundo entendiese quién era él, lo que él decía, que recibiese en su mensaje. Si fuese así, él estaría interesado en coger a las personas más influyentes de la sociedad, no sé, pienso en jefes de gobierno, reyes de naciones, personas influyentes en los medios sociales. Y no estoy diciendo con esto que Jesús no lo puede hacer, o sea, Él es el Señor, Él lo hace y de hecho en algunos momentos de la historia Él lo ha hecho, especialmente cuando ha habido avivamientos. Pero a Jesús verdaderamente le interesa a aquellos que están verdaderamente interesados en caminar con Él, que le siguen por una motivación adecuada, que abrazan de manera sencilla el Evangelio por la fe, que comienzan a seguirle a través de una congregación, de una iglesia local. Lo que verdaderamente a Jesús quiere es que si aquellos discípulos que están interesados en seguirle le conozcan y le conozcan bien, y le conozcan bien. Esto es lo que Jesús quiere hacer con tu vida en el día de hoy, con mi vida en el día de hoy, por eso vamos a estar leyendo este texto, porque en la misma medida que Él estaba enseñando a sus primeros discípulos quién era Él, y le va a enseñar una serie de cosas más importantes, o sea, importantes, Él quiere enseñarnos a nosotros, ¿no? Para aprender quién era Él y cómo podemos seguirle. Y yo voy a dar ya el bosquejo del mensaje. Creo que Jesús en este texto que hemos estado leyendo quiere enseñarle tres cosas que creo que son fundamentales, tres cosas que creo que son capitales, vitales para el discípulo, para aquel que verdaderamente está interesado en seguir a Jesús. La primera de ellas, Jesús tenía un interés en enseñarles quién era Él, y lo vamos a ver a partir de la respuesta de Pedro. O sea, Jesús tiene un interés profundo en que ellos supiesen que Él era el Cristo, ¿no? Y vamos a estar meditando acerca de eso, versículos 16 y 17. Jesús también quiere enseñar a sus discípulos lo que Él había venido a hacer. Aquí vamos a ver que los discípulos estaban un poquito perdidos, pero Él tiene interés en que aquellos que verdaderamente quieren caminar con Él entiendan cuál es su obra, a qué había venido al mundo, ¿no? Versículos 21 al 23. Y en tercer punto, Jesús está profundamente interesado en que a partir de que ellos conozcan quién es Jesús, también aprendan cómo deben de seguirle, ¿no? Cómo podemos seguirle, ¿no? Y vamos a ir al primer punto, la pregunta de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús está interesado en que ellos conozcan quién era Él, quién era Él. Y quiero irme a este momento en el que estamos meditando. Jesús pregunta a sus discípulos. La primera pregunta, como hemos visto, pregunta acerca de qué es lo que la gente está pensando acerca de Él, y había opiniones de toda clase. Pero de repente Él les dice, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Qué decís de mí? ¿Qué pensáis de mí? ¿Qué pensáis quién soy yo? No lo dice la Biblia, no sé cuánto tardó en responder Pedro, no sé si tardó más o menos, pero me imagino a los discípulos intentando pensar a partir de esa pregunta, a ver qué decir, con el temor quizá de no equivocarse, ¿no? En muchas ocasiones Jesús preguntaba y los discípulos patinaban y se equivocaban, como cuando alguien muy importante te hace una pregunta directa y tienes que responder y dices, uy, a ver si no meto la pata. Pero en medio de ese momento de repente se alza la voz de Pedro, se alza la voz de Pedro y responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por la reacción de Jesús, sabemos que Pedro no solamente no se equivocó, no solamente no erró, sino que él, acertó, dio en el blanco, ¿no? Él afinó en su respuesta y acertó de pleno, ¿no? Parece incluso que hasta Jesús se sorprende, porque en tantas ocasiones Jesús les preguntaba y ellos se equivocaban, pero no, aquí Pedro atina. Y lo que va a decirle Jesús a Pedro es que había acertado, y Pedro le dice, pero cuidado, o sea, esto no es algo que viene de ti, ¿no? De alguna manera yo creo que Jesús estaba teniendo cuidado de que Pedro no se exaltase, no dijese, pero este tipo de conocimiento no viene de los hombres, no viene a través de un razonamiento que tú hayas podido tener o de que alguien te lo haya dicho, no, este conocimiento es revelado por el Padre, es algo que viene de lo alto, es algo que viene del cielo. Y en parte seguramente para que Pedro no se enorgulleciese. Y a continuación lo que Jesús va a hacer es básicamente establecer a Pedro, pero no solamente a Pedro, sino Pedro, sí, como apóstol, pero también su declaración, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como ese fundamento, ¿no? La doctrina
que Pedro declara ese fundamento sobre el cual iba a ser edificada su iglesia, ¿no? Sobre la cual el Señor iba a edificar su iglesia, ¿no? Y yo quiero aquí hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Vale? Es una palabra que, lógicamente, oímos muchísimo, que para nosotros tenemos que explicarla. Para la mente de los judíos era una palabra conocida. Vamos, un judío escuchaba la palabra Cristo y sabía perfectamente lo que significaba, pero para nosotros tenemos que explicarla un poco. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la palabra Cristo obviamente también forma parte de la palabra Jesucristo, ¿no? Y a veces usamos la palabra Cristo en lugar de Jesús, entonces la usamos como nombre otorgándosela a Jesús. Pero en este caso, y inicialmente, la palabra Cristo designaba un título que se le otorgaba a Jesús, ¿vale? La palabra Cristo proviene de una palabra griega que se pronuncia algo así muy parecido como Christos, ¿no? Que a su vez era la traducción de una palabra hebrea que es Mashiach o Mesías, ¿no? Que ya nos suena un poquito más, que significa literalmente ungido. Eso es ungido. La palabra Cristo, Mesías, significa ungido. En la antigua nación de Israel, como lo sabemos a partir de la Escritura, muchas veces se tenía la costumbre de ungir, especialmente con aceite, aquellas personas que eran escogidas, elegidas, apartadas para un determinado cargo de autoridad. Especialmente podemos ver esto con reyes, sacerdotes, también con profetas. Especialmente nos acordamos, por ejemplo, ¿no? Cuando el profeta Samuel fue a la casa de David y le ungió como el rey de Israel. Por tanto, esta palabra denota cuando una persona era consagrada para ocupar un determinado puesto, ¿no? De autoridad, un puesto sagrado, ¿no? Y el término Mesías, que es ungido también para los judíos, denotaba la promesa que habían escuchado durante tantos siglos, ¿no? Y que durante tantos siglos Dios había levantado profetas en la nación de Israel de que un día llegaría uno que sería el Cristo, el ungido, ¿no? Y que vendría a traer verdadera libertad al pueblo de Israel, ¿no? Es cierto que los judíos, ellos limitaban mucho el concepto de Mesías, ellos pensaban mucho en Israel, en su nación, tenían a veces un concepto un tanto torcido del Mesías como un líder político religioso que de alguna manera llevaría a su nación a una época de esplendor, que liberaría a Israel de la opresión de otros pueblos. Pero obviamente cuando leemos el Antiguo Pacto a la luz de Cristo nos damos cuenta que la promesa era de un libertador que iba a trabajar en otros términos, que iba a traer libertad, verdadera libertad a los hombres, ¿no? De la esclavitud al pecado. Y yo no digo que los discípulos estuviesen un poco con esa confusión y se ve a lo largo de los evangelios, pero es muy interesante porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, me ministra tanto contrastar la respuesta de Pedro con la respuesta anterior, o sea, Pedro responde, no, tú no eres Juan, o sea, tú no eres Juan el Bautista, no eres la resurrección de Juan y tampoco, por cierto, eres la resurrección de ningún profeta anterior, no, tú eres alguien diferente, tú eres alguien único. Por cierto, tú eres aquel del cual todos los profetas apuntaban. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que estábamos esperando. Tú eres el que durante siglos el pueblo de Israel lleva esperando. Tú eres el que durante siglos la humanidad entera está esperando para que traiga restauración y solucione el problema del pecado de este mundo roto. Es increíble analizar la respuesta de Pedro porque parece imposible responder casi mejor. Tú eres el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Claro, Jesús se lo dice, mira, esto no viene de ti, no viene de tu mente, esto es algo que el Padre te ha revelado, ¿no? Pero Pedro ve en Jesús una persona singular, única, que no ha pisado la tierra antes en toda la historia del mundo, de la creación. Tú eres único, tú eres el Cristo. No hay nadie que haya pisado el mundo que sea como tú. Tú eres el que la humanidad entera estaba esperando. Tú eres el Hijo eterno del Dios vivo. Del Dios vivo. Sí, del Dios vivo, del Dios que se relaciona con nosotros. Del Dios que escucha, el Dios que habla, el Dios que ve. Comparación con la cantidad de dioses que había y que sigue habiendo en el mundo, cantidad de religiones y dioses seculares. No. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo verdadero creyente, aquí yo quiero empezar, todo verdadero creyente conoce a Jesús como el Cristo, ¿vale?
Este conocimiento no es un conocimiento que provenga del hombre, que uno pueda alcanzar por medio de su razonamiento, por medio de su inteligencia, ni un conocimiento que otro hombre te lo pueda transmitir de los hombres. No, es algo que Dios tiene que revelar en el corazón del hombre por medio de una obra de su Espíritu. Conocer a Jesús como el Cristo implica conocer a Jesús no meramente como un personaje histórico que cambió la historia de la humanidad, que por cierto así fue, no como un líder religioso extraordinario de una religión tan exitosa como la cristiana, como uno entre muchos líderes cristianos que ha pisado este mundo. No conocer a Jesús como alguien que meramente aparece en mi vida algún día en la semana cuando hay una fiesta religiosa en el calendario. O solamente como aquel al cual acudo cuando estoy necesitado y necesito algo y voy y le pido para que Él me dé lo que quiero. Conocer a Jesús como el Cristo involucra adentrarse en una relación personal con Él, ¿no? Una relación con la persona con P mayúscula, que verdaderamente puede colmar por completo los anhelos más profundos de nuestro corazón. El único que puede librarnos de la esclavitud al pecado y de todas sus consecuencias. Conocer a Jesús como el Cristo Jesús no viene como un complemento a mi vida, ¿vale? No es que yo estoy aquí, esta es mi vida, yo hago esto y aquí está mi fe, aquí está el Señor Jesús, ahí. No. Conocer a Jesús como el Cristo implica conocer a Jesús como aquel que te da identidad, que da propósito a tu existencia y que viene a ocupar el centro de tu vida y de tu corazón. Eso significa conocer a Jesús como el Cristo. Y bueno, hermanos, hasta aquí parece que todo está bien. O sea, Jesús les había preguntado, los discípulos habían acertado a través de la respuesta de Pedro. Y wow, aquí está. No, yo creo que los discípulos se sentían aliviados y contentos y animados de poder seguir al Señor como el Mesías y el Cristo. Pero sin embargo nos vamos a dar cuenta que Jesús considera, ok, yo soy el Cristo, pero tenéis que aprender qué tipo de Cristo soy y cómo tenéis que seguirme. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, sí, pero tenéis que aprender, tenéis que profundizar, tenéis que ir más adentro. Y lo que vamos a ver a continuación es que a partir de este momento Jesús quiere explicarles su ruta, su hoja de ruta, sus planes, a qué había venido, ¿vale? ¿Ok? Era fácil en un sentido para ellos decir, tú eres el Cristo, pero a partir de este momento lo que vemos es que Jesús quiere explicarles, muy bien, yo soy el Cristo, pero he venido a hacer esto. Y nos vamos a dar cuenta que los discípulos tenían serios problemas, por medio de Pedro, que ellos tenían serios problemas para aceptar lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Versículo 21 dice, desde entonces, o sea, a partir de ese momento, ¿no? Que ellos, Pedro había respondido, tú eres el Cristo, pues bueno, a partir de ese momento, lo que va a hacer Jesús es que comienza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Me quiero imaginar la cara de los discípulos. Dicen, bueno, este es nuestro maestro, ¿no? Y este es el Cristo, ok, este es el Cristo, es el Mesías, es aquel que la humanidad lleva esperando, no solamente el pueblo de Israel durante tantos siglos, pero ahora nos dice que quiere ir a Jerusalén, que quiere sufrir a manos de las autoridades religiosas, por cierto, quiere morir en ese lugar y resucitar al tercer día. Yo creo que los discípulos estarían diciendo, se le ha ido la cabeza. O sea, ellos tenían un concepto de Mesías completamente diferente y les costaba entender que aquel que llevaban tanto tiempo esperando de repente tuviese esos planes. ¿Quién en su sano juicio iba a ir a un lugar donde están tus peores enemigos para que te den muerte? Sin embargo, en este versículo, en estas palabras de Jesús, hay unas palabras que son claves, ¿vale? Son unas palabras que son claves, que son las siguientes. Fijaros, Jesús dice, era necesario. Era necesario. Jesús le estaba compartiendo que él había venido como el Cristo, pero había venido para hacer esto, que esta era su hoja de ruta, que este era su plan, que había venido precisamente para acudir a Jerusalén, sufrir a manos de las autoridades, morir y resucitar al tercer día. Y nos cuentan los versículos siguientes. Yo no sé, me imagino que Pedro tomó a Jesús y lo llevó a un lado. Yo no sé si a lo mejor, me imagino a los discípulos, no lo sé, estoy imaginando. Después de ver cómo el Señor estaba mostrándoles sus planes, los discípulos hablando entre ellos diciendo, ¿ha escuchado lo que dice el maestro?
que dice que quiere ir a Jerusalén, a morir en aquel lugar a manos de la autoridad. O sea, y Pedro en uno de esos momentos toma a Jesús, le aparta del resto de los discípulos. Y lo que va a hacer Pedro es intentar que Jesús cambiase de planes, básicamente. Lo que va a intentar Pedro es decirle a Jesús, mira, ¿lo has pensado bien? ¿Has pensado bien tus planes? ¿Has pensado bien lo que te has propuesto? Recapacita. Quizás vas a pensar de opinión. A lo mejor lo que estás pensando no es lo mejor que tienes que hacer. Pedro estaba intentando hacerle recapacitar y reconsiderar sus planes para que cambiase de opinión. Pero fijaros, Jesús le había dicho, era necesario. Jesús les había dicho, y se lo decía una y otra vez, era necesario. Yo soy el Cristo, pero yo he venido para esto precisamente. He venido para ir a Jerusalén, morir, como iba a morir en una cruz y se resucitará al tercer día. Y la respuesta de Jesús delante de Pedro fue una respuesta contundente, ¿no? Lo que hace Jesús es confrontar a Pedro, no le confronta, porque básicamente Pedro lo que está intentando es apartar a Jesús precisamente de lo que él tenía que hacer, que era el camino que el Padre le había llamado a hacer. ¿Por qué Jesús confronta a Pedro? Vamos a intentar ir un poquito más allá. Por un lado uno puede pensar, bueno, Pedro está intentando proteger a su maestro, ¿no? Al fin y al cabo estaba intentando evitar que Jesús sufriese, estaba intentando evitar que Jesús muriese. O sea, era una reacción hasta cierto punto normal que el discípulo intentase proteger a su maestro. La pregunta en un sentido sería, bueno, ¿quién está queriendo evitar el sufrimiento? Si Pedro está queriendo evitar el sufrimiento de Jesús, o quizá está queriendo evitar su propio sufrimiento o el de los discípulos al perder a Jesús de esa manera. Y por otro lado, es verdad que los discípulos no tenían... nosotros estamos al otro lado de la cruz, ¿okay? Estamos al otro lado de la tumba. Nosotros sabemos los acontecimientos que ocurrieron y todo lo que eso produjo, ¿no? Tenemos muchísima más información que lógicamente los discípulos en ese momento no la tenían. Pero yo insisto, en Marcos, que está el pasaje paralelo, no tenéis que buscarlo, se nos señala que esto les decía claramente. Claramente, o sea, no era un problema de que no le llegase la información suficiente. No era un problema de que Jesús no les estaba mostrando claramente lo que tenía que ocurrir. No era un problema de que ellos no entendiesen. El problema es que ellos no querían entender. Es que no querían entender las instrucciones y la hoja de ruta que su maestro, por cierto, el Cristo, había marcado. Lo que tenemos aquí es la opinión encontrada de Jesús, el Cristo, con la de al menos Pedro, pero me imagino que los discípulos pensaban parecido. Y Pedro, en medio de esta tensión, él intenta que Jesús cambie de opinión. ¿Y sabéis qué le dice a Jesús? Aquí hay unas palabras que son bastante interesantes. Le dice, versículo 22, dice, Señor, fíjate, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Y dice, en ninguna manera, o sea, de ninguna manera esto te acontezca. Piensa en ti. ¿Os suena esa voz? No es una voz muy desconocida, ¿verdad? Para todos nosotros. Considérate a ti. No vayas, no lo hagas. No abraces ese sufrimiento. Piensa primero en ti antes que los demás. Considérate a ti. Cuando Jesús le dice a Pedro, le responde, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Las palabras salían de la boca de Pedro. Pero obviamente esa era la voz de la serpiente, ¿no? Que de alguna manera, sin que Pedro era muy consciente, estaba intentando usar a Pedro para desviar a Jesús de lo que realmente se había propuesto, que era acudir a la cruz, ¿no? Para traer salvación. Satanás es así, él sigue obrando de esta manera en el día de hoy. Esa vocecita que dice, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti. No hagas, no des más de lo que tienes que dar, no. Pero Jesús tenía claro cuál era su propósito, para lo que él había venido. Él lo tenía muy claro, muy claro, muy claro. Hermanos, Jesús no solamente quiere que conozcamos que Él es el Cristo, ¿no? Él quiere que conozcamos que Él es el Cristo que vino a morir en una cruz. Él es el Cristo que vino a entregar su vida y a resucitar al tercer día. Por cierto, lo hizo voluntariamente. Lo hizo voluntariamente. ¿Por quiénes? Por su iglesia, por nosotros, por nuestra vida. No lo hizo para nada, no era alguien que le gustase sufrir por sufrir, no. O sea, el Cristo vino para entregar su vida en una cruz para
darnos esperanza, para salvarnos, para hacernos libres. Jesús sabía que en ese momento a los discípulos les iba a costar entender sus planes, lo sabía. Pero hoy en día nosotros, como he dicho, estamos al otro lado de la cruz, al otro lado de la tumba, tenemos la Escritura, tenemos todos los acontecimientos, vemos incluso el resultado de todo eso durante tantos siglos de historia de la Iglesia. Y muchas veces también nos cuesta profundizar en el significado de la cruz, en lo que significó la obra de Cristo, ¿no? Y yo creo que lo que quiere Jesús aquí es decirnos y recordarnos que Él es el Cristo, pero es el Cristo que vino a morir para salvarnos, Me ministra tanto cuando Jesús, Él anuncia esto a sus discípulos. ¿Sabéis por qué? Porque uno se da cuenta que la cruz no fue un accidente. Se da cuenta que a Jesús no le cogieron en contra de su voluntad, ni lo condenaron en contra de su voluntad, ni le clavaron en aquel madero. No. Es que Él fue allí. Es que Él fue. O sea, no fue algo que... No, es que el Señor fue a morir en ese lugar por nosotros. No fue un accidente. Lo que ocurrió allí fue que el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él decidió voluntariamente obedecer los planes que el Padre había trazado para traer esperanza y salvación a los hombres. Qué increíble, ¿no? Pensar en estas cosas, ¿no? Pensar en Jesús como alguien que voluntariamente Él acudió a la cruz para darnos esperanza, para salvarnos. Por amor de su iglesia, Él estuvo dispuesto a llevar sobre sí el pecado de todos nosotros, ¿no? Y dejarlo clavado en aquella cruz y resucitar al tercer día para darnos esperanza. Repito, Jesús quiere que sus discípulos le conozcan como el Cristo, pero el Cristo que vino a morir, a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día. Él lo quería hacer con sus discípulos más cercanos en ese momento, pero también lo quiere hacer con nosotros en el día de hoy. Él quiere que entendamos quién es Él y lo que Él hizo, su obra. Pero es interesante porque Jesús todavía se da cuenta de que Él tiene que ir todavía más adentro, ¿no? Todavía más allá, ¿no? Él les está hablando a los discípulos acerca de su persona, quién es Él, su obra. Pero lo que ahora Él quiere es, en esta última parte del mensaje, es enseñarles cómo pueden seguirle. Cuál era la manera en la que ellos podían caminar con el Señor, ¿no? Fijaros, a partir del versículo 24 le dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Todo verdadero discípulo de Cristo es alguien que verdaderamente y genuinamente y sinceramente quiere seguir a Cristo, ¿vale? Pero lo que vemos aquí es que Jesús va a poner una condición absoluta para poder seguirle. De la misma manera que antes les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén a morir a una cruz. Ahora básicamente Él va a decir, bueno, aquel que verdaderamente quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz, ¿no? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significó esto de tomar la cruz y negarse a sí mismo? Bueno, la cruz era un elemento que no tenía el encanto que hoy en día tiene, ¿no? Vemos la cruz y nos recuerda a Jesús, pero en los tiempos de Jesús Él todavía no había muerto. Y la cruz era un elemento de muerte, ¿no? Era un arma de ejecución de las más terribles que había, por no decir la que más. Las personas que eran condenadas a la crucifixión eran clavadas en una cruz de madera, desnudas públicamente y abandonadas a su suerte hasta que finalmente morían o por agotamiento físico o por asfixia. Hoy vemos una cruz y nos recuesta a Cristo, pero en este momento en el que Jesús estaba hablando no era así. No parece muy atrayente, ¿no? La invitación que Jesús da a sus discípulos de tomar la cruz. Es obvio que Jesús no está hablando de manera literal, es decir, sus discípulos, por cierto, algunos lo hicieron, pero no tenían literalmente que morir en una cruz. Pero no deja de ser cierto que la cruz representa un tipo de muerte que el discípulo de Cristo tiene que experimentar. Y no solamente que tiene que experimentar, un tipo de muerte que el discípulo de Cristo tiene que abrazar, tiene que recibir. Abrazar la cruz y negarnos a nosotros mismos en muchas ocasiones va a traducirse no hacer lo que queremos, no anteponer nuestros planes, sino hacer aquello que el Señor demanda de nosotros. Ese es el ejemplo que vemos en Jesús mismo cuando Él fue a Jerusalén, ¿no? Él quería glorificar al Padre y Él fue allí a pesar de todo lo que iba a experimentar.
Pero para nosotros tomar la cruz significa eso muchas veces, negarnos a lo que en un momento determinado podamos querer con tal de seguir al Señor. Si verdaderamente queremos seguirles, tiene que estar operando esta medida de muerte en nuestras vidas, ¿no? Cuando uno conoce al Señor, al principio todo es encantador, es perfecto, ¿no? Está viviendo una especie de luna de miel, ¿no? Pero cuando lleva un tiempo se da cuenta que uno empieza a aprender estas cosas, ¿no? Si quieres verdaderamente seguir al Señor, tienes que experimentar este tipo de muerte. Tienes que darte cuenta que no siempre vas a hacer lo que tú quieres, ¿no? Por cierto, el Señor te va a llevar a muchas veces invertir de tu tiempo, ¿no? Invertir de tu energía, invertir de tu comodidad, de cosas que a lo mejor serían legítimas. Pero el Señor dice, niégate a ti mismo. Si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Toma la cruz, sígueme en obediencia, aunque sea difícil, aunque sea sufrido. Este es el mejor camino. Por cierto, no es el mejor camino, es el único. Es el único para verdaderamente seguir a Cristo. Pero ahora bien, Jesús no es alguien que verdaderamente quiere fastidiarnos la vida, ni es alguien que verdaderamente quiere que seamos discípulos infelices o que le sigamos realmente porque al final del todo vamos a perder, ni mucho menos. Jesús sabe que este es el mejor camino que podemos tomar, ¿no? Y Él lo va a dejar claro en los versículos 25 al 27, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sí, es que el que se niega a sí mismo, el que toma la cruz, es que al final va a encontrar la vida con V mayúscula, y el que no lo haga al final va a malgastar su vida, va a perderla. O sea, lo que Jesús está diciendo es que al final, aunque aparentemente parece que hay un tipo de pérdida, que la hay un tipo de sufrimiento que uno tiene que llevar, en última instancia no estás perdiendo. El discípulo, al negarse a sí mismo, al tomar su cruz, al final gana. O sea, experimenta y haya la vida que Jesús ofrece. Versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es este camino? El camino de vivir para el mundo, de buscar lo que uno quiere, de ser el centro de su vida, ¿no? Buscar lo que el mundo te ofrece. Pero ¿qué pasa si puedes obtener en esta vida tantas cosas? Dinero, poder, fama, reconocimiento, posesiones, cosas materiales. ¿Qué pasa al final con tu alma? ¿De qué sirve todo eso si al final pierdes tu alma? El otro lado de la moneda sería, bueno, niégate a ti mismo, toma la cruz y a Cristo. Y tu alma no se va a perder. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow, es que al final es que hay recompensa. Es que hay recompensa. Es que el verdadero discípulo, lo que tenemos en este versículo es que cuando Él regrese, Él va a recompensar a aquel que verdaderamente se niega a sí mismo, toma la cruz y le sigue. Por difícil que sea el camino, por sufrido que sea. Pero el Señor promete que la recompensa al final va a ser infinitamente mucho mayor. Quiero ir concluyendo el mensaje. El Señor quiere darse a conocer a sus discípulos. Amén. Los discípulos del Señor están en la iglesia, en las diferentes congregaciones alrededor de todo el mundo. El Señor quiere que aprendamos quién verdaderamente es Él, ¿no? Que Él es el Cristo, ¿no? El ungido, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, pero el Cristo que vino a morir en una cruz. Él quiere que verdaderamente conozcamos en profundidad su obra. Es imposible seguirle si no sabemos que Él es el Cristo que murió en una cruz. Por cierto, cuando Él nos llama a seguirle, nos llama a tomar su ejemplo, a hacer lo que Él hizo, a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Y finalmente, que podamos, por la gracia de su Espíritu, podamos seguirle. Mejor o peor, más torpe o menos torpe, ¿no? Metiendo la pata en muchas ocasiones, sí. Cayendo en pecado, pero levantándonos, sí. Arrepintiéndonos. Pero seguirle. Él ya no está físicamente entre nosotros, como estaba hablando directamente con sus discípulos. Pero habita en nosotros por su Espíritu y tenemos su palabra. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos lo que necesitamos para poder seguirle. Vamos a orar, ¿no? Para que el Señor pueda meternos esto dentro y podamos glorificarle
de manera más preciosa en nuestra vida. Jesús, gracias, Señor, que tú estás interesado en que te sigamos, Señor, y te conozcamos de la manera que tú quieres, Señor. Gracias por tu palabra que es tan clara, Señor, es tan necesaria para cada uno de nosotros, Dios mío. Recuérdanos a cada día que tú eres el Cristo, Señor, que tú eres aquel que vino, Señor, a entregar su vida en una cruz, que vino a darnos esperanza, que vino a darnos salvación, Señor, cuando no la había en el hombre, y no la hay en el hombre, pero tú viniste a darnos eso, Señor. Y gracias porque tú eres un buen maestro, Señor, aquel que nos enseña cómo seguirte, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos a tomar la cruz, Señor, porque si lo hacemos, Señor, tú lo dices en tu palabra, Señor, al final estamos siendo ricamente bendecidos, Señor. Y tú prometes recompensar a aquellos que son fieles, a tu pueblo fiel. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.